Buenos días. Sigamos adelante escuchando cartas del maestro Pablo a los Corintios. Vamos a escuchar una carta del apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 2, versículo 23. El texto se llama Pablo anude a un escándalo que hubo. Pablo anude a un escándalo que hubo. Vemos cómo este hombre de Dios trabaja con los pies firmes en la tierra. Él no anda con fanatismos ni anda queriendo hacer milagros. Él simplemente se dedica a llevar a cabo la obra redentora de anunciar el Evangelio a los pueblos paganos que el Señor Jesús le encomendó. Y como él mismo dice, por lo pronto me dedico lo mejor que puedo a mi ministerio. Y créanmelo, que esto no es para mí motivo de vergüenza, sino es motivo de gloria. Esto no es para mí motivo de vergüenza, sino es motivo de gloria, dice el maestro Pablo. Dios lo sabe, y les juro por mi propia vida que solo la misericordia para con ustedes me inspiró volver a Corintios. Pues no pretendo hacerme dueño de ustedes ni de su fe, sino contribuir en su gozo en cuanto a su fe ya están firmes. Pero entonces, preferí entonces no visitarlos si otra vez les había de resultar tristeza. Pues si yo los aflijo, ¿quién me hará sentir alegría? Solamente ustedes a quienes aflijo. Es lo que he escrito, ojalá cuando venga no tenga que lamentarme por ustedes, que más bien deberían procurarme alegría. Confío en todos, y estoy seguro que mi alegría es la de todos ustedes. En efecto, les escribo tan preocupado y afligido que hasta lloraba. No quería afligirlos, sino más bien que se dieran cuenta del inmenso amor que les tengo. Aquel que me ha causado tristeza no me la ha causado solo, sino en cierta manera. No quisiera exagerar a todos, y eso me basta la represión de la comunidad. Por eso ahora mejor les perdoné mejor les ruego que lo perdonen y lo conforten, no sea que se desanime de la excesiva pena. Les ruego que lo tomen con caridad. En realidad, al escribirles quería probar que ustedes son capaces de una obediencia total. Al que perdonen ustedes, también le perdono yo, y lo perdono en atención al amor que les he tenido. Al que perdonen ustedes, también lo perdonaré, y todo lo hago en atención a ustedes, en presencia de Cristo. Si no, se aprovechará Satanás de nosotros, pues conocemos muy bien su procedencia. Esta es palabra del Señor. Vemos en este texto pequeño del maestro Pablo una carta a los Corintios. Aquí nos da a entender como que uno de los compañeros
de esta comunidad de los corintios, primero les andaba echando malo, pero después ve que no tenía la razón y se pone triste. Por eso se llama Pablo anude a un escándalo que hubo. Sí, pero vemos como el maestro Pablo dice, si yo los aflijo, entonces ¿quién me va a alegrar? Ustedes que son mi corona en el Señor, mi alegría, mi esperanza, mi espíritu, mi fuerza, ustedes son mi alegría, y si yo les causo tristeza, entonces ¿quién me va a llenar de alegría a mí? Hoy el maestro Pablo nos invita a una reflexión profunda, a perdonar. Al que ustedes perdonen, yo también le perdono si tengo algo de que perdonarles, ¿sí? Y lo hago en atención de ustedes, ustedes que son mi alegría, lo hago en atención de ustedes. No sea que Satanás se aproveche del momento para atacarnos, no sea que Satanás se aproveche del momento para atacarlos. Vemos como el maestro Pablo en pocas cartas menciona él a Satanás, como que él no tiene mucho una unión conyugal, como que él no piensa mucho en Satanás. Él solamente quiere agradar a aquel que lo contrató, al señor de la viña, al dueño de la mier. Él quiere y busca agradar a aquel que lo contrató. Así deberíamos de ser todos nosotros, buscar agradar al que nos contrató, buscar prestarle un servicio a diversas comunidades, a diversas personas, para irlos confortando en la fe y irlos enseñando paso a paso a que le sean fieles al Señor Jesucristo. Por eso hoy Pablo se dirige a los corintios en esta carta importante. Dios lo sabe, y lo juro por mi propia vida, que solo la misericordia para con ustedes me hizo regresar a Corintios, pues no pretendo hacerme dueño de ustedes, ni tampoco pretendo hacerme dueño de su fe. Por lo que se refiere a la fe, ustedes ya están firmes en el Señor. Por lo que se refiere a la fe, ustedes ya están firmes en el Señor. Preferí entonces no visitarlos, si habría de resultar tristeza. Pues si yo los aflijo, ¿quién me hará sentir alegría? Solamente ustedes, a quienes aflijo, es lo que les he escrito. Ojalá cuando venga no tenga que lamentarme por ustedes, que son más bien deberían de procurarme alegría. Pablo le está diciendo a los corintios que ojalá que cuando él vuelva a esa comunidad no tenga que lamentarme, porque si yo los aflijo, entonces ¿quién me va a hacer sentir alegría? Si mi viaje les causa tristeza, entonces ustedes que son mi alegría, entonces yo también me tendré que poner triste. Pero yo no quiero afligirlos, yo quiero que estén contentos, yo quiero que estén alegres, dicen Pablo. En efecto, les escribo tan preocupado y afligido que hasta lloré. No quería afligirlos, sino más bien que se dieran cuenta del amor que les tengo. En realidad, cuando Pablo escribe esta carta a los corintios, la escribe con tristeza, la escribe con dolor, que dice que hasta lloré porque no quería afligirlos. Si esta carta les iba a causar tristeza, pues no quería escribirla,
pero de cualquier manera tenía que escribirla para que ustedes le perdonen a aquel que les anduvo haciendo daño, aquel que les anduvo hablando mal de mí. Perdonen, si ustedes le perdonan, yo también le perdono. Sí, en realidad, al escribirles quería comprobar que son ustedes capaces de una obediencia total. Al que perdonen ustedes, también le perdonaré yo. Al que perdonen realmente, si tengo algo que perdonarle, también le perdonaré en la atención de ustedes y de Cristo Jesús. Así no se aprovechará Satanás de nosotros, pues conocemos muy bien sus propósitos. Vemos como el maestro Pablo, el Espíritu Santo le revela que siempre está en esa guerra con Satanás. ¿Sí? Y en otro texto nos dice el maestro Pablo, ¿sí? Háganse fuertes en la fe, porque nuestra lucha no es contra fuerzas humanas, sino contra autoridades oscuras del otro mundo, ¿sí? O sea, nuestra fuerza no es contra gobernantes de la tierra, sino son contra fuerzas del diablo. Usen la verdad como cinturón, la justicia como coraza, la espada del Espíritu Santo para atacar las flechas incendiarias que vengan del demonio, y todo argumento que no sea de este mundo tenemos que destruirlo, tenemos que destruir a Satanás. Pero para eso nos falta mucho todavía. Tenemos que aprender, tenemos que ser humildes, tenemos que ser dóciles, tenemos que ser mandables, tenemos que ser prestables, tenemos que ser portables al Evangelio de Cristo como armas santas al servicio del Señor. Y en otro texto dice, cuídate, cuiden que sus armas sean armas santas al servicio del Evangelio, y no le entreguen sus miembros a Satanás, que venían a ser como armas contrarias al servicio del Evangelio. No se hagan esclavos de nadie, no se hagan esclavos de nadie, háganse solamente esclavos de la caridad, esclavos de un amor fraternal, esclavos de una servidumbre, esclavos del amor sincero, esclavos de las personas que te rodean. Vemos cómo el maestro Pablo nos invita a pensar, a reflexionar, a perdonar, a olvidar, porque en otro texto dice, comamos y bebamos, que tal vez mañana todos nosotros moriremos. Coman y beban, que tal vez mañana todos nosotros moriremos. ¿Quién está acepto de no morir? Todos tenemos que morir. Ese es el plan de Dios. Todos tenemos que morir. Yo quiero imaginarme, yo quiero revelarme al Señor Jesucristo cuando en diversos hospitales están pariendo las mujeres, tal vez una niña, tal vez un niñito, y yo pienso imaginarme a Cristo a un lado que le está diciendo a la niña, tú vas a durar 30 años. Y al niño, tú vas a durar 40, tú 50, tú 100, tú 2 meses, tú 1 mes. El querer vivir no depende de nosotros. Eso depende de Cristo. Por eso cuando le hacen esta pregunta Santiago y Juan, Maestro, ¿y cuándo será el fin de los tiempos? Jesucristo le contesta, eso no me corresponde a mí. Sí, eso le corresponde
a mi Padre que está en el cielo. Eso no me corresponde a mí, eso le corresponde a mi Padre que está en el cielo, ¿sí? Dios lo sabe, y les juro por la propia vida, por mi propia vida, que solo la misericordia para con ustedes me inspiró volver a Corintios. Sí, no pretendo hacerme dueño de ustedes ni de su fe, sino contribuir en su gozo. En cuanto a la fe, ustedes ya están firmes. No pretendo hacerme dueño de ustedes, no pretendo hacerme dueño de su fe, sino contribuir en ustedes. En cuanto a la fe, ustedes ya están firmes en la fe. Sí, ustedes ya. Preferí entonces no visitarlos si otra vez había de resultarles tristeza, pues si yo los aflijo, ¿quién me hará sentir alegría? Solamente ustedes, a quienes he afligido. En lo que les he escrito, ojalá cuando venga no tenga que lamentarme por ustedes, que más bien deberían procurarme alegría, y confío en ustedes y estoy seguro de que mi alegría se deberá totalmente a ustedes. En efecto, les escribí tan preocupado y afligido que hasta lloré. En verdad les escribí tan preocupado y tan que hasta lloré por ustedes. ¿Sí? Vemos cómo este hombre se aflige, este hombre llora, y este hombre del cielo les dice a ellos: a quien ustedes le perdonen, también le perdono yo. Y si tengo algo que perdonarle, le perdonaré, pero lo hago en atención de ustedes por el inmenso amor que les tengo. Pablo hoy nos invita a perdonar, a trabajar, a hacer el bien sin mirar a quién. Que Dios te bendiga, hermanito. Que Dios te bendiga, hermanita. Bendiciones para ti. Bendiciones para tu familia. Espero haberte dejado un mensaje chiquito en esta carta del maestro Pablo, segunda carta a los Corintios, en el capítulo 2, versículo 23. Pablo alude a un escándalo que hubo. Gracias, que Dios te bendiga.